Bueno, yo cuando estuve pequeña viví una situación de abuso sexual por parte de un tío. Soy Daniela Vega, esto es el Postre Primero Podcast y vamos con el contexto. Ella es Majo Bustamante, empresaria profesional en negocios internacionales y uno va por la vida conociendo personas lindas, bonitas, con un buen aura, personas exitosas, profesionales y no se imagina la procesión que lleva por dentro, porque sí, la procesión definitivamente se lleva por dentro. Uno desconoce las heridas y todo lo que está desatendido dentro del corazón de las personas. Hoy ella viene a darle cara a una gran herida que tiene desde que era muy chiquitica. Fue víctima de un abuso a sus 4 años, desde los 4 hasta los 6 años, por parte de un miembro de su familia. Un hecho que marcó totalmente su vida y cambió el destino de la misma hasta que decidió pedir ayuda. Ella misma nos lo va a contar con pelos y señales, nos va a contar todos los detalles de todo lo que ha tenido que atravesar, pero sobre todo cómo ha salido adelante a pesar de, y hoy quiere ser una fuente de inspiración para ti que quizás también estás pasando por una situación similar o conoces a alguien que la está atravesando. Empezaremos este episodio no sin antes, por supuesto, agradecer a nuestros amigos, los que hacen posible que el Postre Primero Podcast exista, que estos episodios se realicen, empezando por Estuario Design Lab, los dueños de este spot tan divino. Aquí ustedes pueden encontrar lo mejor en decoración para sus hogares aquí en la ciudad de Barranquilla. Hagan sus citas. Daniela Murillo, te amamos. También agradecer de manera muy especial por nuestros postres de hoy, Snack Fit Me. También otra amiga empresaria, emprendedora que sacó adelante esta marca, este restaurante espectacular en la ciudad de Barranquilla, comida saludable, postres saludables, ya nos verán comiéndolos. Y al Gran Jesus, a Eduardo Sedán, que hacen posible que toda la producción y postproducción de este y todos los episodios salga adelante. Bueno, no sin antes también agradecerles a ustedes por estar aquí, por hacer posible este proyecto, por comentarnos, por toda esa interacción que tenemos siempre. Recuerden suscribirse y dejarnos siempre sus preguntas o comentarios y compartir los episodios con esas personas especiales a quienes ustedes quieren que también llegue el mensaje poderoso que tenemos el día de hoy. Entonces vamos ya ahora sí a ver a nuestra querida Majo, nuestra valiente de hoy, nuestra invitada especial. Comerse el postre primero. Recuerden el Postre Primero Podcast, porque lo primero siempre eres tú y lo mejor nunca más se deja para el final. Que comience el episodio de hoy. Nos han dicho que hay que esperar antes de disfrutar, que primero lo que toca y luego el premio. ¿Quién inventó esa regla? Aquí no dejamos lo mejor para el final. Aquí el postre va primero. Porque la vida no espera, porque nuestros sueños y nuestro amor propio no son un lujo, sino la esencia de quienes somos. Aquí, el crecimiento personal, la inspiración y el empoderamiento son el plato fuerte. Y lo más dulce, lo más poderoso, nosotras siempre vamos primero. Soy Daniela Vega y esto es el Postre Primero Podcast. Como es costumbre, aquí la bienvenida se da con el postre primero. Majo Bustamante, qué gusto, qué honor tenerte aquí finalmente después de conversarlo muchísimo. Ya la tenemos aquí, nuestra súper invitada de hoy, Majo, graduada de mi colegio. Yo soy un añito mayor que ella. Siempre te vi crecer, muy linda, muy espontánea. Por ahí le conocí un novio muy amigo de un exnovio mío. Bienvenida, Majo. Gracias, Dani. No, el honor es para mí estar hoy aquí contigo. De valientes que te sientes en este sillón. Nerviosa, fría. No, pero ya le dije que tuvimos una larga conversación antes de tener la que vamos a tener ahora, justamente para que ella se fuera relajando. Y te vas a terminar de relajar con el postre primero, así que te invito a probar hoy. Vamos a ver con qué nos sorprenden con nuestro postrecito hoy, que ¿sabes de quién es? De Snack Fit Me, otra amiga del colegio. Es que me encanta ver cómo amigas del colegio hoy han logrado todo lo que siempre soñaron, se han convertido en grandes empresarias, creadoras de marca, mejor dicho, llevando el nombre del Colbuenco en alto. En alto, orgullosa de Colbuenco. Silni Mesa, creadora de Snack Fit Me, empezaron con yogures saludables espectaculares y hoy ya tienen varios puntos físicos, alimentos súper saludables y postres
para chuparse los dedos como este, que creo que viene siendo un pie. Yo estuve ahí desde que vendían los jars solo de yogur. Y ver cómo han crecido, está buenísimo. Heavy. Yo soy fan del dulce. Amo. Yo también. O sea, demasiado. O sea, tú eres del postre primero, ¿no? Siempre. Verás mío. Está buenísimo. Le dije a Silny, no sé, sorpréndeme. Ujú. Y sorprende a Majo porque le dije que tú eras mi invitado. Te mando Yo muchos tengo una saludos. anécdota súper chistosa con los cheesecake de limón. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál? Mis intentos de cocinar, que no sé cocinar, intenté hacer un cheesecake saludable de limón y me quedó horrible, pero yo decía que me había quedado espectacular y llamé a mi hermana como, ven a probar este cheesecake, es lo máximo, me encanta, y mi hermana le mete el primer bocado y me hace como... Y Y yo, tu ¿qué pasó? negación. Sí, yo, sí, está delicioso. Y mi hermana, eso está horrible, María José, eso como cocinera fracasaste. Entonces, siempre que se quiere burlar de mí, habla de la Esa vez. anécdota del cheesecake de limón. Pero este está Este está divino y demasiado saludable. bueno, sí, está riquísimo. El pan de Snack Fit Me también es espectacular. Bueno, todo. La pizza, todo de verdad, ellos. todo. Bueno, déjenme tragar. Así que me lo como todo enseguida. Y sí, es que está buenísimo. Dicho esto, Majo, y después de endulzar este momento, este saludo, lleno de mucha gratitud por tenerte aquí, si quisiera que entráramos en materia, Majo en algún momento compartió en sus redes sociales un poquito del proceso que ella ha estado viviendo hace un tiempo como de sanación. Todos tenemos nuestras heridas, generalmente vienen de nuestra niñez, pero tú tienes una herida o estás sanando una herida muy grande. Y es una herida que tristemente también está presente en la vida de muchos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y que sin saber a lo que están siendo sometidos, les espera después de vivir algo así, pues una adultez o una adolescencia llena de muchas inseguridades, de muchos vacíos, de muchas confrontaciones y de muchas consecuencias negativas en sus vínculos amorosos, laborales, profesionales, en fin. Yo sí te quiero dar la palabra, Majo, y otra vez exaltarte y reconocerte como una valiente por hoy estar aquí, alzar la voz y ser tú la voz de muchas niñas que hoy te ven, que te escuchan y que seguramente se sienten identificados e identificadas con tu historia. Gracias, Dani. Bueno, para mí esto va a ser un poquito difícil, complicado, retador, porque es la primera vez que lo hablo como en público abiertamente y que el mensaje le va a llegar a tantas miles de personas. Por Instagram alguna vez compartí algo, pero como te comentaba antes, no con tanto detalle como lo vamos a hablar en el día de hoy. Pero siento que este espacio para mí va a ser como ponerle un poquito de fin a ese ciclo y va a ser como convertir tanto dolor que en algún momento viví en algo con mucho propósito. Y yo espero que inspiración para muchas personas. Con que Seguro. una persona le llegue este mensaje, para mí ya lo valió todo. Con este episodio tú de una vez por todas te pones de primero, como el postre. Así es. Bueno, Así es. cuéntanoslo todo. Entonces, bueno, yo cuando estuve pequeña viví una situación de abuso sexual por parte de un tío y quiero empezar dirigiéndome a mi familia que de pronto vaya a ver este episodio y este video, no disculpándome, pero sí hablando de por qué estuve tanto tiempo en silencio y por qué me costó tanto, y de hecho fue por mi familia, por todos, por mis tíos, por mis primas, porque esto es algo que me cuesta. Yo los amo y los adoro con todo mi corazón y solo de pensar que de pronto el exponer esta situación los vaya a poner a ellos en una situación de vulnerabilidad me arruga el estómago horrible, pero después de tantos años, de tanta terapia y este proceso de sanación que he vivido y del que vamos a hablar, entendí que ese silencio, la verdad, me estaba a mí matando, ahogando, me estaba costando mi salud, no solo mental, sino mi salud física. Era muy porque caro. Era, sí, el precio que pagué por tanto silencio y por querer tanto proteger a aquellos que quiero con mi vida, me estaba costando a mí demasiado alto.
Así es, tu propia vida estaba viéndose afectada, como tú bien lo dices, a nivel emocional, a nivel físico. Comencemos, Majo, por esa etapa de bebé tuya, porque para mi hija tiene 5 años, yo no puedo pensar que una niña de 4 años es una niña, yo la veo todavía como una bebé, esa niña viviendo en Plato Magdalena, de donde es tu familia, donde vivías tú. ¿Cómo era esa niñez? Bueno, para ubicarnos de pronto un poquito como en el tiempo y en la historia cronológicamente, yo nací en Plato Magdalena, orgullosamente plateña de la tierra del hombre caimán, y allí viví aproximadamente hasta los 6 años. Digamos que echando para atrás la historia y tratando de reconstruir todo, creo que este episodio se dio aproximadamente de los 4 hasta los 6 años. Mis papás obviamente tenían que salir a trabajar y pues ellos me dejaban al cuidado de una persona. En este caso me dejaban al cuidado de mi tío. eh, y bueno, o sea, si tus papás que son como tu referente más grande de autoridad, de lo que ellos digan está bien, Y tu puerto seguro. mi lugar seguro, todo, pues ponen a esta persona a cargo, tú dirás también, esta persona hay que seguirle las reglas, lo que diga es o no es. Y bueno, esta persona me cuidó a mí alrededor de los 4 a los 6 años mientras estuve en Plaza y mis papás no estaban, me dejaban al cuidado de él. Em, si me preguntan a mí, yo tengo recuerdos muy vagos de las situaciones que viví, pero aunque sean vagos, los tengo aquí. A pesar de todo el proceso de sanación que yo he vivido, esos recuerdos siguen estando aquí. Las sábanas, situaciones incómodas que me hayan puesto a mí a tocar, a hacer ciertas cosas que nadie tiene que pasar por eso, ni un niño, ni un grande, o sea, nadie tiene que verse vulnerado ni respetado de esa manera. Pero bueno, tengo como esos recuerdos vagos. em, y de pronto más adelante y en el tiempo les explico por qué yo confirmé que eso me pasó a esa edad. No, y además de lo que dices que de pronto no te acuerdas puntualmente, uno a veces no recuerda cómo pasó algo, pero sí recuerda y no se olvida o difícilmente se olvida cómo se sintió uno. Exacto, era como la sensación, La o sea, los sensación. sentimientos. Total. Luego de allí, nosotros nos fuimos a vivir a Cartagena cuando yo tenía 6 años. Allí en Cartagena estuve hasta los 10 años. Y a pesar de que estábamos en Cartagena, pues seguíamos volviendo al pueblo a visitar. Gracias a Dios ya no me dejaban a mí al cuidado de este tío. ¿Él Eh, cuántos años tenía más o menos? no sé, como 60 y pico. En esa época él tenía como Sí, 60 como y pico. 62 años por ahí, más o Wow. menos. Pensé que era más joven de alguna forma. Ok. No. Y bueno, cuando yo regresaba al pueblo, entonces no estaba al cuidado de él, pero tú sabes, es el tío y estabas expuesta en situaciones familiares, reuniones, etcétera. Y yo de cierto modo sentía una incomodidad, o sea, me sentía como vulnerada, sentía como una vergüenza así que se apoderaba de mí horrible. Y tengo perfectamente claro que nunca lo podía ver a los ojos, o sea, mi mirada enseguida se iba al piso, es como que no quiero ningún contacto con esa Ni persona. siquiera visual. Pero yo que iba a entender que, o sea, por qué me estaba pasando eso con él en específico, no lo sabía. O sea, como tampoco cuando tenía 4 años sabía qué me estaban haciendo, no tenía ni idea. Luego de estar en Cartagena, nos mudamos a Barranquilla. Tenía como 10, 11 años cuando me mudó para acá. Y digamos que en esa edad, o bueno, a mí me pasó en esa edad, que es cuando aprendí como a conocerme mi cuerpo, tú sabes, las partes de uno, el tema de la sexualidad, que te lo empiezan a meter en el colegio de ciertas formas. Creo que hoy en día, a más temprana edad, uno se reconoce, porque Sí. mis sobrinitos tienen 4 y 5 años, perdón, 5 y 6 años, y ellos saben perfectamente qué tienen, qué se puede tocar, qué no se puede tocar, hasta dónde se puede llegar. Así es. Digamos que hoy en día hay un ejercicio de prevención Sí, que se ha exacto. hecho, al que se le ha metido más el hombro que en esa época. En esa época, si hoy es tabú, imagínate, en esa época era innombrable las partes del cuerpo, ni siquiera tus papás porque te amaran, te lo explicaban con la claridad que hoy en día a nosotras las mamás nos enseñan y nos educan para hacerlo con intención. Así es, entonces, bueno, digamos que a mí me tocó como, o ese fue mi proceso, como a los 10 11 años, aprender a conocer del cuerpo. Y ahí es cuando se empiezan unas imágenes en mi cabeza de
unos recuerdos. Ujú. O sea, como lo vuelvo y te digo, las sábanas, situaciones incómodas. Tengo algo tan presente, a mí no se me olvida, de un paseo que hicimos a la finca de una tía. Y claro, como él era mi cuidador o la persona de confianza de mis papás, era como, fulanito, lleva a la niña a dar un paseo a caballo. Y él lleva a dar el paseo a caballo, es que yo me recuerdo perfectamente en la sillita del caballo delante de él y él rozando sus miembros y sus cosas. Esa imagen a mí no se me borra, o sea, le vuelvo y les digo, ya yo estoy en mi proceso de sanación, pero son imágenes, Te vienen a la cabeza. claro, que siempre las tienes ahí. Entonces, cuando tenía 10, 11 años, esas imágenes me vienen y luego en el cuarto y las sábanas y haciendo ciertas cosas que con lo que estás viendo en la clase y en el colegio tú dices, pero aquí hay algo como extraño, o sea, y luego Dani empieza a soñar la misma imagen, sueño, 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 entonces despierta y soñando las mismas imágenes, pero a todas estas yo como comprobaba que eso era verdad. O sea, como yo decía, ay, no, es que estoy inventando, eso es un sueño, Majo está loca, o sea, tengo 10, 11 años, yo Sí, o ¿cómo sea, corroboro que eso es verdad? ¿O de dónde me está llegando a mí como que esas esas cosas a la imágenes. Tú cabeza? decías, no sé si es producto de mi imaginación, si es un recuerdo, estabas confundida. Exacto. Entonces, digamos que a mí me perturbaron esas imágenes casi por 10 años, como hasta los 18, 19, todo el tiempo las tenía aquí, pero yo nunca me atreví a decirle, mami, es que a mí me está viniendo esta cosa a la cabeza, ¿qué pasa? O papi, o hermana, o sea, yo preferí quedarme como eso en silencio, por cosas de Dios, porque creo que Dios nunca me ha abandonado en mi vida y en ningún proceso. Cuando tengo eso de 19 años, eh, a mí se me dio por conversar del tema con una prima, que quiero muchísimo, que la amo muchísimo, y en ese momento era un referente mío del tema espiritual. Ella Mm. tenía una conexión divina y oraba precioso, o sea, me daba mucha calma. Y no sé si en ese momento ya estaba muy perturbada con esas imágenes y qué pasa. Y decido hablar con ella. No decidí ni con mi papá ni mi mamá, o sea, decido hablar con ella en específico. Ok. Y le digo, prima, es que mira, yo tengo estos sueños, pero no solo soñando, a mí todo el tiempo me vienen estas imágenes a la cabeza y le empiezo a contar y a describir absolutamente los escenarios, o sea, todo. Y cuando ella me termina de escuchar, me dice, tú no estás loca, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo y a mí me pasó cuando yo era una adolescente. Está peor todavía. Entonces aquí ya no hay O sea, ella sí se cómo acordaba dudar. con claro. Sí, entonces sí me pasó, si le pasó a ella, me pasó a mí, o sea, ya eso era un hecho, ya no había cómo dudar que yo sí pasé por un episodio Claro, de abuso total. sexual. Ella lo tenía muy, muy fresco en su cabeza, entonces no había duda de que era un recuerdo tanto de ella como tuyo. No, y fue doloroso porque ella me dijo como, y yo dejé que me hicieran lo que me quisieran hacer siempre y cuando no le hicieran nada a mi hermana. Y me quedé callada porque no quería que mi hermana pasara Con lo que ella estaba, por lo que ella estaba pasando. por protegerla. Entonces, digamos que fue doloroso, o sea, fue una conversación dolorosa y al mismo tiempo para mí, no sé si sea la palabra sanador, no creo que sea esa palabra, pero, o sea, fue como corroborar algo, como decir, tú no estás loca, o sea, tantos tiempos con unas imágenes que te estuvieron perturbando no fueron en vano. Entonces, bueno, pasa eso y yo decido hablar inmediatamente con mi mamá. Le digo, mami, mira, a mí me pasó esto y lo corroboré porque hablé con esta prima y a ella le pasó lo mismo. Mi mamá no dudó un segundo en creerme. Él me dijo, no me tienes que explicar, no me tienes que dar detalles, o sea, lo que tú me estás contando yo te lo creo, hija. Mi mamá lloró, Dani, Desconsoladamente. desconsoladamente, como no tienes idea, o sea, ella ese día la vida se le fue al piso. Le dañaron la niñez a su hija, o sea. Sí, y lo más difícil para ella, yo creo que como mamá, y no sé cómo tuvo la valentía y la fuerza de lograrlo, fue lo que yo le pedí después. Le ¿Qué le dije, pediste? te voy a pedir dos cosas más. La primera, que por nada del mundo le cuentes a mi papá, por nada, o sea,
trágate esto hasta la tumba conmigo, Porque era un hermano de tu papá, ¿verdad? porque era un hermano de mi papá y yo no quiero que mi papá vaya a hacer una locura. Yo quiero a mi papá aquí al lado, el día que yo me case, lo quiero tener ahí cerca conmigo. No quiero un papá en la cárcel, o sea, no quiero hacer de No esto quiero una algo más tragedia. grande, no quiero una tragedia. Em, y para ese momento a ese tío le estaba dando mi mamá trabajo en una de sus empresas. Entonces le dije, por favor, no lo saques, Esa era la otra cosa que les estaba déjalo seguir pidiendo. trabajando contigo. Yo no sé, no quería sentir esa culpa de que él se iba a quedar sin ingresos o sin algo por esta historia. Y más allá de eso, es porque yo sentía en mi corazón que contarle a mi mamá, que era mi lugar seguro, mi refugio, le iba a dar fin a esos pensamientos que me estaban como aturdiendo todo el tiempo. O sea, yo dije, le cuento a mi mamá y Me hasta libero de aquí esto. llegó esta historia. Ok. Y fue así. Sí, mi mamá se quedó callada. Mi mamá no le dijo nada a mi papá y creo que para ella tuvo que ser demasiado difícil porque entre mis papás no hay secretos. O sea, no hay ni una pizca de secretos con nada y creo que aún más difícil ver casi que todos los días a alguien. O sea, tampoco lo despidió, te cumplió las dos No cosas. lo despido. Y tú sí sentiste que tú cerraste como ese ciclo con el hecho de contarle a tu mamá. Eso era lo que yo suponía. O sea, supuestamente yo sentía que eso había cerrado ahí, pero la realidad es que ese ciclo ni en 1% cerró O allí. sea, esa herida estaba intacta, Esa herida sangrando. estaba intacta, estaba abierta, pero eso no lo entendí en ese momento. Luego de eso, que les dije que era como entre los 19, 20 años, siguió un periodo nuevamente de 10 años. Ponle tú hasta los 29 exactamente, em, en los que yo continué con mi vida y yo dije, no, ya, esto se cerró ahí, yo voy a seguir mi vida. Pues en esos años estudié, viajé, me especialicé, empecé a trabajar, tuve relaciones, tuve novios, hice una vida como cualquier otra persona. Pero a los 29, un giro grandísimo que yo no me esperaba. Este tío demandó a mi mamá por un tema laboral. Y aquí yo sí quiero precisar, yo soy una persona súper honesta, transparente, yo soy defensora de los inocentes, o sea, yo me acordaba en estos días que estaba haciendo una fila en el tránsito, no sé para qué, y a una persona le faltaron el respeto, pregúntame si la conocía, no la conocía, y yo defendiendo, ¿por qué le falta el respeto? No le haces la voz, no te está haciendo, porque así soy yo, o sea, Tu yo personalidad. con las injusticias no voy, y por ejemplo, si mi mamá de pronto le alzó la voz a una empleada o algo así, es como, mami, no, todos merecemos respeto. Y con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, o sea, con todo el Tú mundo, no con mis pierdes amigas, objetividad. no, o sea, ante todo siempre la justicia. Y esa demanda fue demasiado injusta, Dani. O sea, fue una demanda que nunca le tuvieron que haber hecho. Fue injurias, calumnias. Claro, y mi mamá entonces, ya sabe mi mamá lo que me pasó a mí. Mi hermana sabía que no se lo conté directamente yo, sino que mi mamá se lo contó y para mi hermana también fue horrible. O sea, fueron años de tortura porque ella se culpaba que porque no había estado ahí. Claro. Entonces llega esta demanda y mi mamá se empieza a descontrolar, se sentía súper mal porque sacando cuentas, esto va a acabar con mi vida, o sea, esto va a acabar la empresa, ¿y yo dónde voy a sacar esta plata? O sea, viendo cómo resolver y qué hacía. Y claro, yo la escuchaba y no me lo estaba diciendo directamente a mí. Simplemente era como descargar sus Claro. preocupaciones. Y yo entre más escuchaba, peor me ponía. Mi mamá no sabía, mi hermana no sabía, mi papá no sabía. Pero ese mes en el que estuve, un mes, 2 meses que estuvimos en ese tema de la demanda, me dio un episodio de gastritis, Dani, pero, o sea, un dolor absurdo que no me soltaba, no me dejaba la boca del estómago. Las manos eran así, todo el tiempo, sin parar. Y fría, 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 helada, hasta que llegó un punto que hablé con mi hermana y le dije, me está pasando esto, ya yo no aguanto más, me siento extremadamente culpable porque yo le pedí a mi mamá que lo dejara seguir trabajando. Claro. Y entonces siento que mi mamá está metida en este rollo por mi culpa, porque si no le hubiese pedido ese favor, no estuviera pasando esto. Entonces mi hermana como, ¿qué quieres hacer?
¿Qué te da paz? Y quizás ahí yo no tomé la mejor decisión del mundo. De pronto no actué de la manera que tenía que actuar, pero fue lo que mi cuerpo en ese momento expulsó, soltó mi cabeza, mis pensamientos. Y le dije a mi hermana, lo quiero demandar. Porque si él va a demandar a mi mamá, entonces yo lo voy a demandar a él. Sí, o sea, tú estabas teniendo misericordia con tu agresor, que no querías ni siquiera dejarlo sin empleo, siendo parte de tu familia, y tras de que este agresor también va a demandar injustamente Es que a tu eso mamá, o era sea, los era demasiado pensamientos para que yo ti. tenía en la cabeza. O sea, oye, tras de que O sea, ¿cuánto más iba a tú pasar por debes encima ser tuyo? consciente de la herida que le marcaste a la hija de la persona que te dio trabajo. Aparte vienes y la demandas. Y como tú misma dices, una demanda injusta, entonces ni agradecimiento por el empleo que te dan, ni un poquito de consideración por el daño que generó en ti, porque seguramente iba por la vida el agresor sin ni siquiera dimensionar toda la lucha interna que tú estás atravesando a lo largo de todos los años de tu vida. O sea, Así es. Entonces, mi hermana, que siempre me ha apoyado en todo, esa es como la mano firme que yo tengo en todo momento, me dijo, ¿quieres demandar? Ok, vamos a buscar al mejor abogado de Colombia, yo lo voy a asumir y vamos a llevar adelante el proceso. Entonces, alcanzamos a hacer demanda, es que me escucharan los hechos, o sea, tus el declaraciones, proceso se todo. alcanzó a iniciar, pero a mí no me estaba dando paz. O sea, Ujú. yo dije, no sé si al final esto es lo que me va a curar a mí, ese dolor o eso tan horrible que siento, o si esto le va a dar paz a mi mamá. O sea, empecé a dudar mucho qué hacer. Y como les dije antes, creo que hice algo que no debía hacer, que de pronto no actué de la mejor manera, pero llamé a la hija de ese tío, a una prima. Y como te dije desde el inicio, mi familia es lo más importante. O sea, yo a esa prima la amo, la sigo amando hoy locamente y ella no tiene culpa de eso que pasó. Y eso me da duro. Me da duro porque es una prima que me dejó de hablar. Y es súper entendible. Y la llamé y le dije, mira, tu papá a mí me hizo esto, esto, esto. Y es el colmo que esté demandando a mi mamá por esto. Y yo lo voy a demandar. Y se lo dije como especie de una amenaza. Le dije, o quitan la demanda para mi mamá o yo voy adelante. Y esto en menos de una semana está en la cárcel. Y no hay plata que le vaya a alcanzar para que lo saque. Sí, Ana. Entonces, o hablas con él y paran este proceso, o yo sigo adelante con mi tema. Obvio, para ella no fue fácil y yo creo que hasta el día de hoy no lo es. No, total, imagínate identificar a tu papá como un agresor cuando siempre fue tu héroe. Sí, o sea, independiente si ella de pronto me haya creído o no, no es fácil esa conversación, no es fácil que a ti te llamen a decirte algo así de tu papá. O sea, yo me puse también en su piel, en sus zapatos, y que a mí me llamen a decirme cosas de mi papá también, me da duro, me cuesta, me duele. Claro. Entonces, claro, ella enseguida llamó a su hermano, eso se formó una pelea y una disputa horrible. Pero bueno, más allá del tema de la demanda, que no es el foco de acá, ni en qué quedó, etcétera, el tema es que esa situación hizo que mi papá se terminara enterando. Y tú no querías bajo ningún Y yo punto no que él se quería enterara. nunca que mi papá se enterara porque lo que yo quería era proteger a mi papá. Y tú tienes eso, Majo, que me estoy dando cuenta y todavía no vamos ni por la mitad de la historia, y es que tiendes a ponerte mucho en los zapatos del otro, aun cuando tú estás siendo la víctima. O sea, incluso, o sea, tienes tanta misericordia y nobleza que te pones incluso en los zapatos y tienes ojos de misericordia incluso para el agresor. O sea, eso no cualquiera lo hace. Sí, sí, y sobre todo por mi familia. O sea, es que como te digo, mi familia es top de prioridades, no solo mi núcleo, mi papá, mi mamá y mi hermana, pero mis tíos, mis primas los amo. O sea, los amo con todo mi corazón y por eso lo último que yo quiero es hacerles daño. Pero bueno, mi papá se entera de la peor forma, porque se entera por una llamada, porque le reclaman, porque María José está diciendo esto, es una loca. O sea, claro, y mi papá se queda como, no entiendo de qué me están hablando. Para mi papá la demanda era como, bueno, si la puso, era una situación muy incómoda porque es su hermano y está demandando a su esposa, y él estaba un poco como, Dios mío, o sea, dame sabiduría, ¿qué hago? Pero él estaba muy alejado de todo este proceso, no tenía ni idea.
Y claro, para él al principio fue como que están mezclando aquí, o sea, ¿qué está pasando? No entiendo. Y me llamó, y me llama y me dice, hija, por favor explícame qué está pasando. Yo no estoy entendiendo nada. A mí me llamó tal persona a decirme que tú estás diciendo unas cosas, no entiendo, de verdad, explícame. Y yo le dije, papi, llegó el momento de hablar. Y le dije primero, quiero que esté súper calmado, tranquilo. Eso me da muy duro. Está súper tranquilo. Esto es un tema que pasó hace muchos años y lo primero que quiero que sepas es que yo estoy bien. Y le empecé a contar todo. Tu hermano, tal persona, tuvo una situación de abuso sexual conmigo cuando tenía tantos años, cuando ustedes me daban el cuidado, bla, 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 y le empecé a detallar toda la historia y el silencio fue profundo. Silencio profundo. Mi mamá estaba con él en ese momento y me cuenta tiempo después que mi papá quedó frío, que se le empezó a salir una baba blanca por la boca que hasta el día de hoy no sé qué es, pero que quedó así pasmado y a los segundos de estar conmigo en la llamada, el llanto desgarrador. O sea, fue muy duro, Demasiado fuerte. fue muy difícil, pero al mismo tiempo siento que fue una llamada. Mi papá para mí lo es todo. O sea, mi papá es mi superhéroe, mi superhéroe. De hecho, ahorita estoy montando un proyecto y él es mi sponsor principal. O sea, mis papás son las personas que siempre están ahí para ti, pero y a mi mamá que la amo con todo mi corazón y a mi papá también. Y no es que ame a uno más que el otro, pero tú sabes, uno como hija, el papá siempre lo ve como El héroe. superhéroe, pero ese superhéroe que no estuvo en ese punto de tu vida. O sea, ese superhéroe que te preguntaste mucho tiempo dónde estabas. ¿Por qué no me defendiste? O sea, ¿por qué no me quitaste de esa cama? ¿Por qué no me abrazaste? O sea, ¿por qué no me quitaste de ahí? Ah. Entonces esa llamada fue como ese abrazo, fue como esa reconciliación, fue como aquí ya no hay secretos porque en mi familia nunca hay secretos de nada. Fue como que ese secreto que duró escondido casi por 30 años ya salió a la luz. Gracias. Entonces, bueno, pasó esa llamada. Yo ahí dije otra vez por segunda vez, ya. O sea, Si mis ya papás se enteraron, olvidémonos de la demanda, etcétera. O sea, ya eso quedó atrás. tu tío quitó la demanda contra tu mamá Sí, creo que sí. y tú no seguiste adelante. Sí, ya ese proceso Cerrado ese tema. cerrado. No, y a mí no me iba a dar paz, yo nunca lo iba a hacer. O sea, como te dije, yo esa llamada la hice por En desespero. caos, por desespero, porque no quería ver a mi mamá Claro. tan vulnerable, porque yo también me estaba consumiendo en el dolor, en la tembladera, o sea, Sí, ya sí, era la demasiado. hice, Si ya la era hice por demasiado. desespero, la hice sin Claro. pensar, la verdad. No, y si ya era demasiado todo lo que estabas cargando todos esos años, ahora imagínate sumarle ese peso más, que era un tema ya legal, que tenía tu mamá, o sea, tu mamá era finalmente la fortaleza de tu vida de alguna forma, y si ibas a ver a tu mamá mal, Ujú, ya tú te estabas empezando a sentir más perdida, ¿no? claro. Y entonces después, Eso fue a los 29. ajá, a lo Luego continuar, llegaron los 30, que fue el año pasado. ajá, Entonces, el año pasado, eso pasó a los 29, en noviembre, diciembre. Llegó el año pasado, enero. Y yo dije, no, ya, o sea, por segunda vez, ya ahora sí, totalmente cerrado el capítulo. Si ya sabe mi papá, ya aquí no hay secretos, una vida nueva, a renovarnos, a darle para adelante. Pero me pasan ciertas cosas en el año que me hacen cuestionarme pedir ayuda al psicólogo, que mi hermana siempre, 1000 años atrás, era siempre como, iba. ve al psicólogo, esto te va a ayudar, tú tienes que sanar cosas, y yo era como, yo no tengo que sanar nada, o sea, yo minimizaba mucho el abuso, Dani, o sea, para mí eso fue un episodio como, Chiquito. sí, yo lloro hoy en día porque sé la trascendencia que tuvo el abuso, pero hasta el año pasado yo lo seguía viendo chiquito. Y el impacto que tenía en tu vida, tú digamos que no lo No lo dimensionabas. dimensioné jamás. Tú pensabas que las cosas que te pasaban eran
por inercia o que venían con otras razones, con otros motivos, nunca eso. Y otra cosa es que muchas personas creen que en un abuso sexual, si no hay una penetración, no es abuso. Y resulta que el abuso sexual encierra muchísimos otros actos, penetración, no penetración, simplemente interactuar con las partes íntimas de una persona sin su consentimiento ya es abuso. Entonces muchas personas como que subestiman lo que vendría siendo un abuso literalmente solamente porque no hay penetración, y es bueno aprovechar como esta conversación para dejarles saber a las personas que definitivamente cualquier cosa que alguien en contra de tu voluntad quiera hacer con tus partes íntimas o sus partes íntimas es abuso sexual. Es que te están vulnerando. Te están vulnerando. O sea, te están haciendo algo para lo que tú no has dado autorización. Así es, así es. Y entonces tu hermana te dice, ve a terapia. Ella duró muchos años tú nunca habías pidiéndome que ido. por favor, inclusive me las pagó y yo alcancé a ir con ciertas personas. Okay. Pero entiendo que este tema de la terapia también es un poquito, no es complejo, pero tú tienes que encontrar esa persona con la que haces clic, con la que conectes y tú dices, aquí voy a llevar un proceso. Entonces mi hermana me buscaba psicólogos, etcétera. Yo alcancé a tener como 3 citas en ese periodo de los 20 a los 29, pero nunca conecté. O sea, yo dije, ¿esto para qué? Esto no me sirve en nada. Y lo mismo, seguía minimizando mi situación de abuso, etcétera, como que yo aquí no tengo que sanar nada. Pero el año pasado me pasan ciertas cositas que me hacen cuestionarme como, ven acá, pero yo por qué estoy permitiendo esto, yo por qué me quedo en lugares donde no soy bienvenida. Yo te iba a preguntar eso, de pronto o sea, una de las cosas que yo siempre he escuchado es que cuando uno es víctima de un abuso sexual, repercute en todos los aspectos de tu vida, pero sobre todo en tus relaciones amorosas y tus relaciones íntimas, por supuesto. ¿Cómo impactó ese acontecimiento tus relaciones amorosas o tus intentos de relaciones amorosas a lo largo de tu vida? Ahí voy. Ok. Que por una relación amorosa, yo me empecé a cuestionar, pero yo cago aquí, esta persona, o sea, me ha demostrado de todas formas que no me quiere a su lado, yo por qué sigo aquí. Y no solo la que me hizo pensarlo en ese momento, sino para atrás. O sea, me voy para atrás y viví un montón de situaciones y cosas que es porque yo me quedo donde no me están queriendo, donde no me están valorando. Entonces dije, no, ya, voy a ir al psicólogo. Voy a la psicóloga y le cuento todo este tema de, mira, es que me está pasando esto y yo quiero saber yo por qué me quedo ahí. Y me dice, ok, bueno, listo, ya tomé nota en todo esto, pero Majo, cuéntame ahora un poquito de tu niñez. Cuéntame dónde viviste, dónde creciste, qué pasó. Le empiezo a contar todo, como acá donde viví todo. Y le digo, no, yo viví una situación con un tío de abuso sexual, pero se lo cuento así como que Cualquier cosa. chiquitito, o sea, chiquitito. Y ella me dice, tú no viniste aquí por fulanito, tú viniste aquí por el tío que abusó de ti cuando tenías 4 años y no has logrado sanar esa herida. Y me dice, mientras tú no sanes esa herida de tu pasado, tú no vas a poder avanzar en tu futuro. Y van a seguir llegando cuantos agresores sean necesarios hasta el día que tú comprendas cuáles son tus límites. Eso para mí fue como, imagínate. Sí, mi mente fue como, ¿qué es esto? Enseguida me enganchó, o sea, con ella sentí un clic que dije, yo quiero seguir en este proceso. Claro. Es un proceso retador, es complicado, a veces te abruma, lloras, pataleas, a veces ya no la quieres escuchar más, pero vale 100% toda la pena. Entonces, digamos que yo el año pasado, de 30 años, pasé casi que todo el año en terapia, daba hasta 4 o 6 terapias al mes, o sea, ya yo casi Cabero, se llama mi psicóloga, no la podía soltar, yo como, Vero, no me dejes, porque yo sentía obviamente que cada vez iba mejor. Claro, Claro, sentías el cada vez alivio. me iba sanando, cada vez me iba sintiendo más fuerte, más sana, le iba encontrando sentido a las cosas. Entonces, el año pasado fue un año de mucha sanación, de soltar cargas que a mí no me pertenecían, de entregarle a cada persona la responsabilidad que tuvo en la situación que me pasó, porque
algo que sí quiero dejar claro, y es que a mis papás jamás en la vida los voy a culpar por eso que me pasó a mí. O sea, ¿quién va a querer que a su No, hijo jamás. le pase algo así? Para nada. Y tristemente, Majo, sí hay que reconocer, y las estadísticas lo dicen, los agresores casi siempre están cerca de ti porque casi siempre hacen parte de tu familia. Tristísimamente es así. Si no es el tío, es el primo, o es el vecino, o es ese adulto de confianza, que tus papás confiaban en esa persona, como es el caso de muchos jóvenes y niños abusados en nuestro país y en el mundo, que confían a sus hijos a alguien que supuestamente es una persona de confianza, es una persona cercana, es una persona que es familia, ¿quién se lo imaginaría? Pero tu caso no es uno más no es una muestra más que la muestra que definitivamente no se puede confiar. Así A los es. hijos no los podemos confiar, y gracias a testimonios como el tuyo, muchos padres como yo abrimos los ojos. Por supuesto que yo no quiero que le pase nada a mi hija, Claro. pero también es una alerta, es una alerta, y el llamado a la prevención, a darle atención a la importancia de la prevención, de educar a nuestros hijos a estar prevenidos, y de educarnos nosotros mismos también para identificar esas señales de alerta, que casi siempre las hay. Te iba a preguntar, Majo, en esas relaciones amorosas que has tenido a lo largo de tu vida, ¿te viste o te sentiste vulnerada en algún momento, agredida en algún momento, violentada? Muchas veces, Dani. Demasiadas. Y en más de una relación amorosa. Casi que en todas. O sea, el patrón se repetía. El patrón se repetía. Digamos que yo aprendí con la terapia, aprendí muchas cosas, pero creo que una de las lecciones más importantes fue aprender cómo el agresor me instauró, o sea, me dejó aquí en mi psiquis la palabra culpa y castigo. ¿Por qué? Lo voy a tratar de explicar en lo que recuerdo de la terapia. El agresor en este caso es un familiar, y es un familiar que designaron mis papás. O sea, mis papás dijeron, esta es la persona que a ti te va a cuidar, es la persona idónea, confiamos 100% en él. Entonces, claro, cuando mis papás le dan a él ese papel, o sea, como de asumir ese rol de papá sustituto en ese tiempo de cuidado, tú dices, o sea, lo que él diga es, lo que él diga que está bien, lo que él diga que está mal. Tiene la autoridad. Él tiene la autoridad completa. Entonces, claro, en ese caso, la persona que tenía la autoridad completa de decirme que estaba bien, que estaba mal, qué podía hacer y qué no podía hacer, estaba avalado por mis papás y era mi agresor. Que a mí me cuesta demasiado decir esa palabra hoy en día, pero era mi agresor. Entonces, entendiéndolo con este tema de la psicología, ella me dice como que los agresores buscan la manera de inculcarte a ti como en la cabeza de que si tú cuentas lo que te está pasando, está malo. Y algo que está malo, entonces tú te vas a volver culpable por delatarlo, culpable por no guardar silencio. Si tú lo cuentas, de pronto un niño, o sea, nos vamos a mi majo de 4 años, que me habrán hecho? Pan, pan. Seguramente. Pan, pan. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Que tú sientas culpa por querer contar Claro. la verdad. Entonces mira cómo desde chiquita en mi cabeza estaba instaurado como ese patrón de culpa, culpa, culpa. Tú eres culpable de todo donde hables, culpable, culpable, culpable. Y ese patrón entonces luego se empezó a reproducir en todas, bueno, no en todas, pero en casi todas mis relaciones amorosas. Viví un caso muy fuerte con una persona que la verdad yo no la quiero como culpar hoy en día, Dani. O sea, si él está viendo este episodio, que sepa que yo cero rencores que siento en mi corazón por él. Lo que hablábamos ahorita, no sabemos no es por justificar lo que él hizo, pero no sabemos qué tenía en la mente, qué cargas tenía él, O qué heridas. qué heridas tenía él para que hubiese hecho eso esa noche. Pero para hacer la historia corta, fue una persona que en una noche decidió agredirme físicamente. Me mordió y me golpeó hasta que todos mis brazos y piernas quedaron
morados y sangrando. Dios mío. Entonces, ¿qué es lo más fuerte de esta historia? Que él en ningún momento me dijo, protégeme, no lo hables, no le digas a tus amigas, no le digas a tus papás, no me expongas. Él nunca me dijo eso, al contrario, todo el tiempo me pidió disculpas y perdóname y no sé qué pasó. Pero lo que yo quiero enfatizar es que la que decidió quedarse en la relación por 3 años más fui yo. La que decidió guardar silencio y No se protegerlo lo y no contaste a nadie. exponerlo fui yo. No se lo conté absolutamente a nadie. O sea, el dolor de no solo físico, sino, jue madre, es una persona que yo amo tanto, ¿cómo me dejó así? Claro. Tú lidiando con eso solita. Entonces era repetir ese patrón: silencio, protección, castigo, porque ¿dónde viene el castigo? O sea, y la culpa es preguntarme, ¿y qué hice mal yo para que él me golpeara? ¿Y qué hice mal yo para que él me mordiera? ¿Qué le hice? O sea, ¿qué le hice para que él llegara a este punto? En ningún momento pensé, oye, es que tú estás Tú mal, te o sea, cuestionabas ve a tú misma. terapia, haz algo. No, era como yo misma y entonces guardando silencio y protegiéndolo. Luego también tuve otro episodio con otra pareja diferente a él, pero aquí la agresión no fue de la pareja, sino fue del que era mi suegro en ese momento, del papá de la pareja, de mi pareja. Y fue en este caso una agresión verbal. O sea, un señor que de la nada, sin razón ni motivos algunos, cogió y decidió sentarme en un sillón y decirme un montón de cosas que no es necesario aquí como replicarlas, pero unas palabras que ni siquiera mis papás en su vida habían utilizado conmigo. O sea, me menospreció y me minimizó, casi que me volvió el tamaño de un insecto en esa conversación y yo paralizada y yo quieta. Y mientras estuve de novia con esa persona, nunca delaté como que yo tuve esa conversación, nunca le dije a mis papás, ni a mi hermana, ni a mis amigas, porque estaba protegiendo al que en ese momento era Tu agresor. mi agresor, Una vez más. una vez más. Y así como esas, Dani, Infinitas. montones. Montones donde permití que me vulneraran, que pasaran por encima de mí. ¿Por qué? Porque estaba replicando el trauma. Tú ya estás Porque codificada con en ese eso. momento no era la María José que tenía 20, que tenía 25, sino que me devolvía a la Majo de 4 años que se quedó quieta, que se quedó paralizada ante un hecho de abuso sexual. Entonces ahí no era yo, sino que era la niña que se quedaba quieta y no sabía qué hacer ante esa situación. Y lo que le enseñaron en su momento fue a guardar silencio Calle. y a proteger al agresor. De esa magnitud es el impacto que puede generar un abuso sexual no gestionado, porque ¿qué hace uno con un abuso sexual? Gestionarlo, sanarlo, curarlo, hablarlo, o sea, el daño está hecho, el daño está hecho y es aprender a vivir con él y aprender a sanarlo y verlo de frente y atender eso que uno tiene dentro que te llama a gritos y que te pide atención, porque si no se va a manifestar una y otra vez, como bien lo dijiste ahorita, hasta que todas las veces que sean necesarias, hasta que realmente te canses y digas, ok, tengo que hacer un stop, tengo que atender esto, porque si no, definitivamente todos los aspectos de mi vida se van a ver afectados, incluso tu salud física, tu salud mental, evidentemente, se vio bien vulnerada, bien agredida, y por eso estás y has estado en un proceso de sanación y de terapia psicológica. Pero ¿qué pasó con tu salud física? Horrible, Porque dicen que todas esas heridas que uno horrible. se guarda Sí, también salen y se manifiestan por enfermedades físicas, o sea, como que el cuerpo empieza a expulsarlas y a hablar. sí, esa fue otra gran lección. Yo me acuerdo que el día que salí de esa terapia, o sea, eso fue algo tan chocante en mi cabeza que cuando yo salí de esa terapia, ya les cuento que me explicaron, yo salí a manejar sin rumbo, Dani. Llamé a mi mejor amiga y le dije, es que ahora me acaban de explicar esto, y empecé a dar gritos, a llorar, que mi mejor amiga era, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué tienes? Y yo le dije, no me está pasando nada, no me va a pasar nada, yo solo quiero que me acompañes a llorar. Y yo iba en el carro, sin rumbo, simplemente llorando, En el perdón, teléfono. en altavoz con ella. En esa terapia, eh, yo entendí
que mi cuerpo durante más de 20 años quiso expresar lo que mi voz y mis palabras no daban. Resulta que, devolviéndonos en la historia, cuando les digo que a los 19 más o menos, yo hago conciencia de que sí viví un abuso porque me lo confirma mi prima, de la nada me empezaron a llegar enfermedades. Y yo antes de eso era una persona súper sana, una gripa como cualquier otra persona normal, que la varicela, o sea, todo normal, pero me empiezan a llegar un montón de enfermedades extrañas que mi mamá, inclusive hasta hace menos de 2 años, decía, pero ya no más, o sea, ¿cuántas más van a llegar? Nada más con decirles que en ese lapsus de 9 años yo estuve en el quirófano más de 10 veces, anestesiada más de 10 veces. Primero me dio un quiste de pilonoidal. Es horrible, yo no le deseo esa enfermedad a nadie. ¿Dónde sale eso? En la Eso es espalda. acá en la espalda, como Ok. entre la espalda y la parte de las nalguitas. Básicamente es un pelito que te creció hacia adentro y eso da 1 en 1000, o sea, 1 en 1000. Yo duré como 3 meses sintiendo un dolor que no entendíamos qué era, me hacían exámenes y no entendíamos qué era, hasta que un médico viejito logró detectar qué era. Con sales, agua y no sé qué, lograron entender qué era, porque me sale, después de esas sales y esa agua, una bola de materia en la espalda, que yo me acuerdo que el médico le dijo a mi papá, si ella tiene un quiste pilonoidal, pobre de ti, como si yo no estuviera escuchando. Claro, y ya cuando estoy en la clínica y confirman que ese es el diagnóstico y me dicen en la noche después de la última cirugía, ella entra a cirugía porque era una cirugía que contaminaba demasiado el quirófano. Tenía que ser lo último, que ya no hubiese nada después de eso. Me sacan 1,5 litros de materia. No te lo puedo creer. O sea, en cantidad, tú miras acá y puede ser esto de materia Literal. dentro de mi cuerpo. Wow. El tema es que esa Wow. enfermedad me hizo estar 3 meses en un hospital, boca abajo, en cama, con unos dolores, que yo, por eso es mi tatuaje de Be Brave, de Sets. Fui muy valiente. 3 meses en cama sin poder caminar, con una herida aproximadamente de 15 centímetros abierta, Dios mío. en la que el cirujano iba todos los días a limpiarla. Y era así, en carne viva, sin anestesia, sin nada, por ese hueco, metía su mano con guante y a raspar Ay, y a limpiar. O sea, los dolores, los gritos. Mi papá, yo recuerdo perfectamente que bajó 10 kilos. O sea, de estar ahí De verte conmigo, sufrir. gritando, darme la mano. Fue una enfermedad horrible. Entonces empecé con eso, que uno dice, bueno, sí, o sea, cualquiera de 1 en 1000 te dio a ti, ok, te dio a ti. Pero salgo de esa y solo a la semana después, cálculos en los riñones. Para quirófano también, porque están en una posición que no se pueden destruir, que no se pueden sacar, canalizada nuevamente. Cálculos, luego empiezo con todo el tema gastrointestinal. Y es que yo creo que también todos estos temas de heridas no sanadas a cualquiera se le reflejan en el estómago. A mí hasta el día de hoy me han hecho fácilmente, o sea, como 10 o 15 endoscopias. Y eso es con anestesia, quirófano, todo. Y en las endoscopias me han salido úlceras que son peligrosas, me ha salido la bacteria de Helicobacter pylori. Y lo más fuerte que me salió en el estómago fue duodenitis crónica, que me tuvo 3 meses hospitalizada, sin comer, con unos dolores macabros, horribles. Y eso básicamente es sangre en el intestino. Y esto tienes que darle un tiempo de recuperación hasta que el órgano otra vez se restablece, está bien. A mí no me entraba ni comida, o sea, prácticamente era lo de la avena y sopitas, nada más me pasaban sopitas. Me dio eso horrible, me llegó a salir un tumor hipoficiario en la cabeza, que estuve 2 años en tratamiento con pastillas, me adelgacé, quedé en los huesos con las pastillas que tomé para ese tumor. Y a lo que voy es que tú dices como una persona, o sea, le empiezan a Una tras llegar otra. una tras otra cuando todo está bien, cuando... Entonces aquí, con la psicóloga y también como en todo este proceso de sanación entendí que el cuerpo estaba tratando de gritar lo que mi voz no podía expresar. Y te llenaba de impotencia eso, por eso llorabas al Pero teléfono. más allá de eso, Dani, es que yo, María José, quería estar enferma.
sea, es como si yo de cierta forma atrajera las enfermedades. O sea, como si yo todo el tiempo quisiera estar en un hospital, quisiera estar hospitalizada, eh, quisiera estar con dolor, que tú lo piensas y dices, qué loco, o sea. ¿Por qué querías Y eso? me voy a ese momento y digo, no, que yo no quería estar enferma. Inclusive, yo en algún punto de mi vida me llegué a cuestionar si tenía que seguir en este mundo. Nunca he atentado contra mi vida, pero sí lo llegué a cuestionar y a pensar. Yo dije, o sea, 21 años, 22 años, tanto dolor, porque no es como un dolor mental, un dolor en el corazón, o sea, dolor físico, Claro. físico. Y yo decía, o sea, Dios, ¿para qué me tienes aquí 22 años con este montón de dolores? ¿Quién me va a querer así? O sea, ni yo me quiero así, llévame, o sea, haz algo y llévame de este plano, porque ya no quiero sentir más dolor, ya yo no quiero un ardor más en este estómago. Y en terapia entendí que yo amaba estar enferma, porque resulta que cuando yo estaba enferma tenía a todo el mundo alrededor mío. Tenía a mi papá, mi mamá, mi hermana, mis amigas que te llevo la pera, la manzana, voy, te visito al hospital, estoy contigo, te abrazo, te apapacho. Entonces Protegiéndote. me sentía protegida. Claro. Entonces sentía la protección que María José de 4 años nunca sintió. Sentía como que a esa que dejaron tirada, a esa que no le prestaron atención, ahora sí le estaban prestando atención por medio de las enfermedades. Por eso yo lloré horrible ese día. O sea, yo iba en ese carro sin rumbo y recuerdo a mi mejor amiga devastada sin saber qué hacer, pero era como de confrontar esa verdad, como que yo misma me quise, o sea, sin quererlo, Era tu sin ser subconsciente. consciente, Sí, yo exacto. misma quise estar enferma tanto tiempo. Y ahora, tú me ves ahora, yo llevo un año en terapia, un año de sanación y llevo un año sana, Dani. Lo mismo que si me ha dado una gripa, normal. Pero llevo un año donde las enfermedades extrañas desaparecieron. Y ahí también entendí que cuando tú de verdad empiezas a sanar emocionalmente, tu cuerpo, físicamente, también empieza un proceso de reconciliación. Wow, Majo, qué fuerte. Ahora sí te digo, si antes te lo decía, qué valiente el triple. Wow, qué valiente eres. Y sobre todo, qué resiliente has sido, porque has superado demasiados quebrantos de salud emocional, pero sobre todo de salud física, que sí, que me pongo en tus zapatos y te entiendo cuando decías, Dios mío, ¿qué más hago aquí? O sea, ¿para qué más vine a este mundo si siento que vine a sufrir? Yo te quería preguntar, estos procesos de sanación y cómo lo has llevado hasta hoy, ¿tú sientes que llegará o sea, que cada vez vas a estar mejor? Es decir, ¿es algo progresivo o es un sube y baja? O sea, emocionalmente, ¿cómo es tu estado y cómo crees que será tu estado desde que comenzaste? Y me imagino que continuarás en esta jornada de sanar esa herida que desde los 4 años llevas. Dani, yo creo que en esta vida a uno siempre le van a estar pasando cosas, o sea, en algunos puntos estás arriba, en otros abajo, y creo que el hecho de haber tenido este proceso de sanación no quiere decir que mi vida ahora vaya a ser perfecta. Lo único es que ya yo superé, sané un proceso que me estaba costando demasiado a mi salud física, a mi salud mental. Siento que igual la terapia es algo que uno no debería dejar. Antes quizás la hacía 5 o 6 veces al mes, de pronto ahora y que la haga una vez al mes, eventualmente se volverá una vez cada 6 meses, pero siento que es un proceso que se debe quedar ahí, porque independiente que ya yo estoy cerrando este periodo, este ciclo y este proceso, luego seguirán más problemas, o sea, no estamos exentos de que Claro. vengan más problemas. Creo que aquí el punto está en tampoco obsesionarse con el tema de sanar, porque creo que hoy en día el tema de la sanación ya se vuelve en un punto que hasta te estresa, como nunca vas a encontrar la sanación perfecta. Así es, de acuerdo. Solo es como que te sientas cómoda, tranquila, feliz con la vida que estás llevando, pero sin llevarlo al extremo de es que esta sanación va a ser perfecta, entonces ya yo sané lo de mi tío y ahora mi vida va a ser perfecta y todo va a estar en orden. No, Sí, son demasiadas es encontrar ese expectativas, balance, es encontrar ese equilibrio sin idealizar sin forma. idealizarlo. Esa Majo que de pronto le costaba poner límites
por causa de un abuso, que le costaba como hacerse notar, hacerse respetar. eh, de alguna forma tú te has tenido que despedir de ella. ¿Cómo te defines hoy que ya, que te Es, sientes, se te siente cuando hablas que realmente eres muy genuina y que de corazón no tienes ese rencor que cualquier otra persona quizás podría costarle salir de ese rencor, esa ira, ese odio que incluso puede generar atravesar por una situación así? Hoy, hoy, ¿cómo te defines? bueno, mira, Dani, creo que aquí hay varios puntos. El primer punto, y me recordaste nuevamente una lección de la terapia, y es que yo le preguntaba a Vero, como que yo por qué siempre tengo que despedirme siendo tan bonita, o sea, como que a mí un exnovio o algo me hacía algo súper feo, maluco, y yo le hacía una carta resaltándole todas las cosas bonitas que yo viví en esa relación. Le mandaba un regalo o algo así, sea que nunca más en mi vida me lo fuese a topar, yo cerraba el ciclo De manera súper bien. bonita. Ujú. Se cerraba muy bonito y le decía, a ver, o como que yo, ¿por qué siempre tengo que irme bien? Entonces, claro, em, llega un punto donde tengo tanta información que ya yo quiero relacionar todo con el abuso y me decía, Majo, lo que pasa es que tu esencia es ser una persona noble, una persona amorosa y eso no te lo va a quitar el abuso. Así es. Sea, si, Gracias a si tú te Dios. despides bien, tú te despides bien. Si tú eres noble, tú eres noble. Esa es tu esencia. Eso no te lo va a quitar que hayas vivido un episodio de abuso. El tema es que ahora tienes que identificar esa nobleza con quien la compartes, porque no todo el mundo merece tu nobleza. No todo el mundo merece ese amor que tú entregas. Eso por un lado. Y por el otro, Dani, es que hace un año yo decidí no victimizarme más. Yo no quiero que a mí me vean aquí como Majo, pobrecita, la víctima, qué pecado lo que pasaste. No, esa víctima ya se fue. La víctima fue la niña. La víctima fue la Majo de 4 años, porque esa chiquitica no tenía las herramientas que yo tengo hoy en día. No tenía esa gran voz para decir lo que le estaba pasando. Ni siquiera entendía qué le estaba pasando. Entonces, la víctima majito de 4 años ya no merece ser más castigada, o sea, ya su castigo fue suficiente. Entonces, es la Majo adulta que ya tiene hoy en día las herramientas para decir hasta dónde llego, cuáles son mis límites, qué te entrego de mí, qué no debes sobrepasar de mí, y alzo mi gran voz para defenderme, para no permitir que sigan pasando por encima de mí. Y tus relaciones interpersonales mejoraron Claro. 100%, me imagino. O 100%. sea, ya tú sabes hasta dónde llegas, sabes cuándo irte, además, Ujú, que pareciera pues, o a veces uno tiene amigas y uno dice, pero no entiendo por qué todos los novios que se consiguen son así, ujú. pero no entiendo por qué se deja hacer esto, pero no entiendo por qué, pero más allá de no entender es qué pasó antes, o sea, que hay ahí dentro que de alguna forma te codifica, porque hay mucha gente escéptica a esto, ¿ah? Hay mucha gente que todavía no encuentra una relación entre la manera como llevaste tu niñez o lo que te pasó en tu niñez con la manera como te comportas como adulto, con lo que tienes para ofrecer en una relación, con lo que le permites a otros entregarte y la falta de límites, y tiene toda la relación del mundo. Toda la relación del Toda la mundo. relación del mundo. Ujú. Definitivamente nosotros como adultos somos el resultado de todo lo que vivimos cuando niños y de todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida, que a veces quedan cosas pendientes por gestionar, por conversar, por atender, que a veces nos queremos hacer los de la vista gorda porque evitamos encarar situaciones que nos van a generar muchísimo dolor. Entonces es más fácil, me hago el loco, me hago la loca, Ujú. pero siempre hay una partecita de nuestro cerebro y de nuestra alma y corazón que lo va a gritar, o incluso nuestro cuerpo físico a través de nuestra salud. Así es. Entonces, eh, o sea, no, me quedo muy impresionada, Majo, y sé que muchas personas también se están sintiendo identificados, porque no necesariamente tiene que ser un abuso, puede ser una situación de, qué sé yo, que te sentiste vulnerable en algún momento cuando eras chiquito o cuando eras chiquita, que te pasó algo feo en el colegio, puede ser una situación de bullying, puede ser un tema de ansiedad, o sea, tantas cosas a las que uno está expuesto por el simple hecho de ser humano. Lo importante es que también
entendamos que que vale la pena, que es necesario para tener una bonita vida, levantar la mano, buscar esa red de apoyo. Veo que tú tienes una red de apoyo que siento que han sido indispensables, ¿no? O Siempre han sea, estado ahí, sí. si bien tus papás no lo sabían, una vez lo saben y y tu mejor amiga y tu hermana siempre ahí como pendientes de ti y que tú em, que te hayas regalado a ti la posibilidad de sanar y de buscar ayuda profesional, porque yo creo que esto difícilmente se cura y se sana sin esa ayuda profesional. Así es. Y solo uno tiene como esa potestad de coger las riendas de su vida y decir ya no más. Total, sí, porque lo primero que dicen los psicólogos cuando de pronto un familiar le dice, ven, quiero que atiendas a mi hija, quiero que atiendas a mi hermana, el psicólogo lo primero que dice es, me tiene que buscar. O Exacto. sea, Sí, el psicólogo nunca te va a a buscar mí a me ti. pasó que una amiga de mi mamá me llamó un día y me dijo, le está pasando esto a mi hija, Majo, por favor, convéncela a ir a terapia. Yo sé lo que tú has pasado, cuánto te sirvió. Y yo como que te quiero con todo mi corazón, pero es que yo no puedo obligarla a ella de que haga algo que no quiere. O sea, es una decisión que le tiene que nacer a ella. Mira, mi hermana cuánto tiempo luchó para que yo hiciera terapia, pero fue en el momento perfecto de Dios cuando Él dijo, ya, aquí fue y aquí me empiezas a sanar y aquí todo va a encontrar un sentido y un propósito para tu vida. Así es. Majo, ¿tú qué le quieres decir a todas esas niñas que de pronto también fueron abusadas igual que tú y que la frase que a uno se le viene a la cabeza es, le dañaron la niñez, le tiraron la vida, nunca va a superar ese trauma? Y yo sé que puede sonar así, pero también sé que hay realmente vías, caminos, ayudas y opciones para renacer, para empezar a construir una nueva historia, para empezar de nuevo, para sacudirnos y hacerlo diferente y reaccionar, salir de, digamos, de esa situación y de esa postura de víctima, que sí son víctimas, pero lo puedes afrontar como víctima o lo puedes afrontar como un guerrero, un vencedor, una persona resiliente que se antepone ante la adversidad porque ya el daño está hecho Así y hecho es. quedó. Pero ¿qué les dices tú? Que yo veo que estás hoy más empoderada que nunca. Ahora nos vas a contar un poquito acerca de tu nuevo proyecto que se viene con todo aquí en Barranquilla y que me imagino que va a ser espectacular. Bueno, Dani, yo creo que el mensaje más grande que les puedo dar es que nunca es tarde. Nunca es tarde para sanar. A mí me costó 30 años. Puede que la persona que me está viendo tiene 20, tiene 15, inclusive 40, 60. No importa la edad, nunca es tarde. Jamás es tarde para empezar ese proceso de sanación y de reconciliación con tu pasado, con tu niñez, con cualquiera que haya sido la situación que viviste que te hizo estar en una situación de vulnerabilidad. Nunca es tarde. Y sí, no, ahorita se viene un proyecto grandísimo aquí en Barranquilla y surge precisamente de este proceso de dolor que yo viví. Porque otro mensaje que también me gustaría dejarles y es que aprovechen ese dolor, aprovechen ese sufrimiento y conviértanlo en algo con propósito. O sea, al mejor estilo de Shakira y Karol G. Total. Sí, Llorando, pero también aprovechen facturando. ese dolor. En el caso de ella fue una tusa, en mi caso fue un abuso, pero aprovechen el dolor y transfórmenlo en algo con fuerza, con propósito, en algo que las haga sentir o los haga sentir todos los días con ganas de levantarse, seguir luchando por eso. Eh, yo hoy entendí que todo esto que yo pasé tuvo un gran propósito y es estar sentada hoy aquí, Dani, en tu podcast, hablándole, así sea a una persona, no me importa, pero con una persona que se lleve el mensaje y diga, oye, wow, nunca es tarde, o sea, mañana mismo voy a buscar ayuda, voy al psicólogo, voy a hablar, voy a soltar esto. Para mí ya lo fue todo y valió toda la pena, no importa cuántas enfermedades y cuánto dolor yo haya sufrido, yo hoy en día no pienso en nada de eso. Ya hoy en mi cabeza no existe dolor, no existe sufrimiento, no hay trauma. O sea, de aquí para adelante es una Majo fuerte, empoderada, valiente, que quiere ser fuente de inspiración Y que lo eres. para los demás. Entonces es como transformar ese dolor en algo con propósito y con mucha fuerza. Bueno, Majo, Balancy, quiero que me hables de este proyecto que ya me dijiste que te unió con dos personitas, amigas, socias ahora, que también tienen esas historias de vida transformadoras igual que la tuya. Háblanos de este proyecto que ya casi abre sus puertas en Barranquilla.
Bueno, Dani, resulta que el ejercicio y yo estuvimos de pelea mucho tiempo y ahorita también con este proceso de sanación entendí por qué. Porque trataba de huirle, el tema de abuso también se ve impactado como hasta en temas de autoestima, cómo te ves tú, cómo te percibes. Yo no me sentía una persona linda ni bella, yo usaba inclusive la ropa de mi mamá ancha porque no quería exponerme, no quería que vieran mi cuerpo, o sea, Hasta en eso. sí, hasta en eso se ve reflejado. Entonces estuve muy de pelea con el ejercicio, lo tenía por allá en un lado. Y hace un año, cuando empecé todo este proceso de sanación, hice las paces con el ejercicio. De hecho, el año pasado yo bajé 11 kilos. Y creo que más que bajar de peso y el número, o sea, es como el significado de la reconciliación hasta en esa parte. Porque como te digo, el abuso te impacta. O sea, aquí hablamos de 2 o 3 puntos, pero el abuso te impacta prácticamente que tu vida completa. Entonces hice las paces con el ejercicio y para mí el ejercicio, el gimnasio, fue como esa reconciliación conmigo misma, fue ese proceso de transformación y por cosas de Dios que me uno con estas 2 amigas que tú dices que ellas en momentos diferentes de su vida han pasado también por esos huecos, por esos puntos oscuros que todos tenemos, todos pasamos por algún momento difícil, las 3 diferentes cosas. Y Dios nos une para este proyecto tan grande que es Balancy, que es nuestro sueño, que le estamos dejando la vida misma ahí. Llevamos como 6 meses durmiendo 1 o 2 horas porque queremos darle a Barranquilla lo mejor. Va a ser un estudio de bienestar donde esperamos que las personas vayan a tener esa transformación tan grande que en algún momento nosotras tuvimos por medio del ejercicio. ¿Qué vamos a encontrar en Valencia? O sea, actividad física, pero ¿qué? Baile, Bueno, gimnasio. premicia aquí porque nadie sabe, pero les cuento, es un indoor cycling, o sea, el core del negocio es un indoor cycling, va a tener un salón también funcional con barra de pilates, yoga, Wow. temas de fuerza, pero digamos que el fuerte va a ser el indoor cycling con una experiencia súper inmersiva, diferente, no lo hay en Barranquilla, se los puedo asegurar que no hay un lugar como ese en Barranquilla, la experiencia desde las luces, vas a poder utilizar zapatos especiales para la bicicleta, un instructor en tarima, es como si fuera una rumba encima de la bicicleta. Wow. El estudio es precioso, es hermoso, súper instagramiable, va a tener un smoothie bar, o sea, es preciosísimo. Allá esperamos verlos a Más todos o menos ustedes. cuando abren las puertas. Finales de mayo, inicios de junio. Ok. Estamos definiendo la fecha, porque tú sabes que esos temas Sí, con claro. obra. Bueno, ahí estaremos. Espero que me invites, por Obvio, favor. allá esperamos verte. Majo, tengo una sección siempre cuando llegamos al final del episodio y se llama But First, y son 10 preguntitas rápidas con las que buscamos conocerte un poquito más, conocer ese lado tan dulce. No sé si esta mujer puede ser más dulce porque eres un postrecito en persona, pero bueno, es como para conocer qué más hay en tu corazón, quién a profundidad es Majo Bustamante. Entonces, primero, ¿el postre o el saladito? El postre siempre, el Siempre. dulce siempre. De las mías, una más. Primero, hacérsela fuerte o aceptar que dolía. Aceptar que dolía. Primero, callar o romperlo todo con la verdad. En estos momentos, romperlo todo con la verdad. Primero, perdonar o mandar al carajo. Perdonar. Primero, sanar o fingir que ya sanaste. Sanar. Primero, llorar en terapia o sonreír en Instagram. Llorar en terapia. Yo hasta en Instagram pueden ver como mi foto en terapia llorando, o sea, siempre honesta y transparente. Y conecta eso mucho con las personas. Primero, cargar la culpa o soltarla. Difícil. Porque mucho tiempo cargué con la culpa, pero en estos momentos les puedo decir que primero soltarla. Primero tu paz o la comodidad de otros. Primero mi paz. ¿Quién ha sido Dios en tu vida, Majo, en todo este proceso? Wow, Dani, es una pregunta bien importante. Es muy fácil en estas situaciones uno cuestionarse Dios dónde estuvo. Y volvemos a la escena de la cama y las sábanas blancas, que es algo que a mí no se me borrará, yo creo que nunca. Y tú dices, ¿por qué Dios no estuvo ahí? ¿Por qué no me salvó? Lo mismo que me preguntaba con mi papá, ¿por qué no me sacó de ese escenario?
Pero luego, con los años y la terapia y tantas cosas, he entendido que tú no puedes culpar a Dios por la maldad de otros. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos. Yo he hecho sentir mal a alguien inconscientemente, con una palabra, con algo. Y cómo Dios va a controlar que yo le hablé mal a esa persona. Entonces todos cometemos cosas conscientes, como en este caso del abuso, o inconscientes, que terminan afectando o hiriendo a alguien. ¿Y cómo tú vas a juzgar a Dios por esas cosas? Me costó entenderlo, sí, porque muchos años me reproché dónde estuvo Dios. Pero luego entendí que Dios siempre estuvo. Dios estuvo el día que me agredieron físicamente y llegó alguien a salvarme. Dios estuvo cuando yo estuve 3 meses con una herida abierta y no permitió que una bacteria ingresara porque podía ser fatal. Dios siempre ha estado. Y hay algo, y es que yo siempre veo el amor en todo. Puede ser una situación muy horrible, que yo siempre voy a buscar la manera de ver amor en esa situación, de ver las cosas mejor, de sentir que el mundo siempre puede ser mejor. Y creo que no hay alguien más que me haga sentir como esa paz y ese amor y esa misericordia, si no es Dios. Y esa dulzura no te la ha robado nadie, ni siquiera un agresor en tu vida. Ni el amor a Dios me lo pudo quitar. Qué bonito. Sí, yo siempre trato como de exaltar al final y dejar esa pregunta para el final, porque después de todos esos ires y venires y de todo el sufrimiento y de todas estas historias que tenemos aquí en el postre primero, la respuesta de la mayoría, si no son todos mis invitados, es que Dios al final sí siempre estuvo, pero es normal y hace parte del proceso también y válido pelear, cuestionar, pero finalmente Dios siempre es el que permite que vuelvan a florecer y que hoy estén aquí contando eso que les pasó, para hacer algo con eso que les pasó, y no tanto el por qué, sino el para qué. Así es. Que es justamente lo que estás haciendo, y por lo que yo te quiero agradecer inmensamente, Majo, porque de verdad no cualquiera se da la tarea de abrir su corazón, de desnudar su alma como lo acabas de hacer, y con un propósito que tú bien lo dices, impactar e inspirar, ser ejemplo. Yo sé que hay muchas niñas que atravesaron algo similar, parecido, mejor, peor, y que también lo minimizan, también les da pena, también se sienten culpables, avergonzadas, y realmente recordarles que ustedes simplemente fueron las víctimas y les pasó algo absolutamente desafortunado que ningún niño tiene por qué vivir, ningún niño tiene que atravesar por ningún tipo de violencia. Así que qué bonito que hoy seas ejemplo de que a pesar de todas esas circunstancias hay maneras de salir adelante, de hacerlo diferente y de cambiar ese destino de nuestras vidas. Por supuesto, con ayuda de esas personas que sean de confianza en tu vida, de esas personas que te amen, de esa red de apoyo, de ese puerto seguro, y de la mano de profesionales también. Así que estoy segura que te van a llegar muchísimos mensajes, y qué bonito que seas tú quien pueda darle una voz de aliento y ser una guía para todas esas personas. Majo, te deseo el mayor de los éxitos para este nuevo proyecto. Allí estaré también celebrándolo contigo. Y bueno, Majo, agradecerte una vez más por acompañarnos hoy en el Postre Primero Podcast. Majo Bustamante, Daniela Vega, el Postre Primero Podcast. Y bueno, el postre siempre primero, ustedes, nosotras, primero. Lo mejor nunca más se deja para el final. Miren que nosotras ya hemos empezado con nuestro postrecito y lo vamos a terminar. Chao. Chao, chao. Soy Daniela Vega y esto es el Postre Primero Podcast.